Bueno, vamos a estar, un gusto conocerles. Vamos a estar comenzando este encuentro sincrónico del taller 6 de investigación con la idea de que justamente sea el puntapié inicial para conocer la dinámica de la materia y también conocerlos a ustedes. Eh, Básicamente la idea es, voy a estar grabando el encuentro para que aquellos que no, y aquellas que no hayan podido participar, eh, se puedan ver el video. Eh, la profesora Kel Valeto no podía estar en este encuentro, pero próximamente podrá participar. Los dos vamos a estar coordinando y llevando adelante el curso. Así que si voy a presentar a compartirles el PowerPoint. Bueno, ahí están viendo, ¿no? El PowerPoint. ¿Lo ven? Yo aún no lo puedo ver, pero probablemente sea mi internet nada más. ¿Los demás estaban viendo Sí, se la puede ver. presentación? Bien, vamos. Bueno, entonces cualquier cosa, si se escucha mal o algo, me dicen. Bueno, entonces, este es el primer encuentro sincrónico del taller de investigación 6, eh, taller de investigación en ciencias sociales. El curso, bueno, ¿cuál es? Ustedes tienen en el aula virtual eh, el programa donde van a encontrar los objetivos, yo lo tengo abierto acá, eh, que básicamente el curso se propone como objetivo general, ¿no? A partir de las actividades propuestas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los talleres teóricos y prácticos que se plasmarán en las instancias de taller específicas, con la realización de las actividades prácticas, se espera que los alumnos puedan co-construir saberes y saber hacer necesarios para su futuro desempeño profesional. Estos son: identificar la ubicación y sentido de las preguntas de investigación, los objetivos generales y específicos e hipótesis dentro del planteo del problema, así como del tipo de diseño de investigación seleccionada. Elaborar las preguntas, objetivos generales específicos e hipótesis de su proyecto de investigación, que bueno, después se supone que el taller 6 se ubica dentro una, de una secuencia de talleres que acompañan su eh, escritura de una tesina, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Entonces, ¿qué esperamos básicamente con la materia? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esperamos que ustedes logren avanzar sobre su trabajo de tesina, siendo que puede haber que haya situaciones dispares por cómo hayan avanzado en el taller 5 y que eso sea un insumo para el próximo taller, para el 7, ¿no? Se supone que entonces lo que esperamos es que ustedes avancen justamente con, en particular, el objetivo general, la pregunta de investigación y la hipótesis, ¿no? Y en ese sentido, vamos a tener distintas instancias donde ustedes van a. La primera instancia, vamos a ver que. Esperen que no veo bien acá. Que es una instancia de entrega de lo que terminó siendo su trabajo del taller 5, ¿no? Pero la idea es que ustedes tomen cada entrega, cada actividad. Esperen que tengo que ver que alguien más parece que se está queriendo sumar. Edgardo. Hola, profe, buenas tardes. Quería consultarle si podemos cambiar de tema. Sí, o sea, ustedes pueden cambiar, se supondría que juego sobre. Se supone que ustedes, de todos modos, el aprendizaje que hacen sobre, por ejemplo, no sé,
cómo hacer la búsqueda de antecedentes, cómo elegir un tema, es de utilidad para su tema. O sea, que ustedes pueden cambiar y en todo caso que eso sea parte que lo vuelvan a replantear y nosotros lo trabajaremos durante el taller, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuáles son las unidades del programa? Vamos a volver al programa. Las unidades están básicamente divididas en dos cuerpos, o sea, distintos cuerpos de contenidos, que son, el primer cuerpo de contenidos será el índole teórico sobre las cuestiones epistemológicas y metodológicas. En este sentido, se abordará a través de dicha lectura el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos generales y específicos. En el segundo cuerpo de contenidos son textos ejemplificadores de investigaciones sociales de distintos tipos y temática, así como fuentes diversas con las cuales los cursantes o las cursantes trabajen a partir de consignas en la identificación de las partes del planteamiento del problema. Y el tercer cuerpo de contenidos volcado sobre la labor de los estudiantes en los avances desarrollados su planteo de su planteo de problema. Por lo tanto, son instancias en las que se dedicará atención a sus proyectos de tesina, ¿no? La evaluación. Bueno, en el transcurso de la cátedra, los y las estudiantes, y junto con los docentes, compartirán diversos espacios de intercambio y evaluación, foros de debate, trabajos prácticos, dos trabajos de carácter obligatorio que complementarán los temas desarrollados en la teoría y que profundizarán temáticas relevantes para la formalización de los estudiantes, para la formación de estudiantes. Dichos trabajos serán presentados en la fecha indicada y serán calificados por los docentes. Son obligatorios para la realización del taller y se aprueban con 6. Estos trabajos están en el cronograma también, en orden. Vamos a tener también 2 exámenes parciales, con la misma condición de la nota 6, y exámenes recuperatorios para las instancias en el caso de que sea necesario, más un examen final que podrá realizar en los distintos llamados anuales. Acá en el cronograma, que programa taller 6, esto está también en el aula virtual. Van a encontrar los momentos de las evaluaciones, las actividades, los encuentros sincrónicos, ¿no? Entonces ustedes ahí podrán ir siguiendo el desarrollo del curso, ¿no? La actividad 1 tienen tiempo hasta el viernes, y básicamente la actividad 1 consiste vamos a leerla del aula virtual. Otra cosa que les quería comentar es que dentro del aula virtual, no sé si lo pudieron ver, pero hay recursos metodológicos para el curso, como una guía para saber cómo buscar información, las normas APA, un listado de objetivos, eh, un ejemplo de operacionalización, y un video que hice para otro curso que básicamente es sobre la construcción de antecedentes y marco teórico, ¿no? Pero que pueden verlo y que la idea es que lo puedan utilizar para el curso porque les va a ser de utilidad. Bueno, respecto a la tarea clase número 1. Entonces acá en la tarea de la clase el archivo, esperen. Alguien se... En el manual número 1 estaba, profe. Manual estaba, es verdad. En el manual está. Entonces, de hecho lo tenía abierto acá.
En el manual van a encontrar, básicamente tienen que subir en esta actividad, en la tarea de la actividad número 1 cuenta con el documento de lo hecho del taller 5, o sea, el documento final que ustedes hayan tenido como resultado del taller 5. Puede ser como en el caso del compañero que decía, si hacen cambio de tema, que planteen un nuevo tema. Y en ese mismo documento, en base a los contenidos de Sautou y Bavier, y lo visto en este encuentro, realizar las modificaciones. Esperen que escucho muchos sonidos y... ¿Alguien quiere decir algo, Luz, Dor? Sí, profe, le quería preguntar, me vino bien la pregunta de Edgardo porque yo no presenté todavía el final de taller 5. Entonces, ¿qué trabajo debería subir? ¿Subo uno, como dijo el compañero, con un tema nuevo? ¿Puede ser? Sí, o sea, en lo que vengas trabajando, si no tenés nada, ningún documento hecho O sea, fui para el haciendo taller. el avance durante la cursada, pero nunca lo rendí todavía al final. O sea, al final del taller 5 no lo rendí. O sea, no lo hice, no hice la entrega final. Claro. No, por eso, entonces presentarás el documento, última versión que tengas, ¿sí? Bueno, En ese mismo documento, o sea, dentro de ese documento van a poner, en base a los contenidos de Sautou y Bavier y lo visto en el encuentro, las modificaciones que crean convenientes sobre ese documento, por ejemplo, en tanto no sea claro el tema, o no haya una teoría, o no sea un problema de índole social u otra cuestión que vamos a ver durante este encuentro y que está en la bibliografía de la primera clase, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No, hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Espere. Ahí está. Bueno, entonces, ahí tenemos presentada la materia, ¿no? Es importante que ustedes tengan en cuenta que la materia requiere de, como todo taller, de su trabajo entre medio, ¿no? O sea, si nosotros le hacemos revisiones, con la otra profesora, con Raquel, ustedes deben avanzar justamente en ese trabajo en el entremedio. Eh, y como suele pasar con las materias metodológicas, se supone que los avances son siempre y cuando hay un trabajo entre medio, ¿no? O sea, ustedes avanzan, o en caso de que tengan dudas nos escriben o nos dicen, pero si no el taller va a ser dificultoso para que ustedes puedan avanzar, ¿sí? Entonces, eh, la idea es que hoy, ahora nos tomemos un minuto literal por cada uno, porque si no me equivoco, ya tenemos 13. Entonces, la idea es que ustedes presenten muy brevemente, que cuenten su tema o idea que trabajaron en el taller 5. En el caso de que tengan cambio, pueden decir, bueno, yo estoy pensando en este tema de investigación. Así que bueno, voy a dejar de compartir y van desactivándose. eh, Se presentan nombre, apellido, creo que se conocen más o menos entre ustedes, pero bueno, a mí me viene bien. ¿Quiere que les vaya diciendo por orden de aparición en mi pantalla? Les digo. Aldana Flores. No contesta. En este momento es cuando se empiezan a desconectar, ya se desconectaron dos. Analía Nieves. ¿Puedo empezar yo? Carlos. A ver, Carlos Trinidad. Sí. Hola, Sí. buenas tardes a todos. Soy Carlos Trinidad. Y vengo trabajando en el taller
4 y 5 con el tema de la vulnerabilidad social en los productores agropecuarios de las Lomitas Formosa. O sea, trabajé con un tema de mi localidad, digamos. Bueno, perfecto. Agropecuarios y las lomitas. Las lomitas Vulnerabilidad social en los productores agropecuarios de las Lomitas Formosa. Sí, sí, te escuché, te escuché. Perfecto. Hola, profe, yo sigo, si le parece. Sí, sí, lo hacemos rápido, en todo caso después vamos a seguir con los... Vamos, Sí. dale, Yo ¿quién soy es? Edgardo Villordo, Sí. estaba trabajando el tema de la problemática de los docentes recién egresados en la pandemia, en el nivel inicial, en los primeros años, en la ciudad puntualmente de Oberá, Misiones. El tema que estaba encontrando problemas para que declaren, porque justo ellos están con un conflicto laboral muy importante, bueno, y se complica por ahí que pasen información o que hagan críticas justo en este momento, por eso le consultaba para cambiar. Sí, entiendo, sí. Edgardo, lo que te digo, podés cambiarlo y bueno, tendrías que para el viernes tratar nos falta mucho, podemos, por ahí en todo caso, no la veo bien la fecha de cuándo cierra, pero los escribí, pero la idea es que sí que puedas cambiar. Y de lo contrario, le estaba por consultar si existe alguna forma de, digamos, preservar la identidad de las personas que hago las encuestas, digamos. No, es que es una base de la ética de investigación que nosotros no trabajamos. Y de hecho, cuando lo vean en el texto de Bavier, él lo plantea claramente, pero que nosotros trabajamos sobre anonimato, salvo excepciones, como por ejemplo cuando se entrevista a referentes, cuando se entrevista a personas públicas, bueno, ahí se puede poner, pero por eso ese no sería un problema. Claro, El nombre, el problema es que son escuelas que están alejadas de las ciudades urbanas grandes y son fácilmente identificables los docentes que hablan, porque no son muchos. por eso, pero ahí también hay otra cuestión. Nosotros podemos hasta resguardarla, hasta modificar en algún punto la ubicación geográfica. O sea, ¿por qué? Porque sabiendo que están todos estos condimentos, dificultad en testimonio, eso se lo puede hacer también. De hecho, Yo creo que si no le sé. ofrezco eso, no voy a tener problemas porque ellos no van a ser identificables, que es lo que les importa, ¿no? Claro, o sea, vos podés decir, en vez de la escuela TAN, decís una escuela ubicada en la zona rural de... ¿En qué localidad me dijiste? ¿Oberá era? Oberá. Oberá, Oberá, bueno, de ojo Oberá. que Oberá en Misiones son dos cosas. Oberá también es el departamento que incluye varias ciudades y Oberá es la ciudad. Sí, por eso, de esa manera tranquilamente vos podrías poner algo que además es parte de la ética de la investigación social. A nosotros no nos interesan, nuestro recorte no es un recorte periodístico. No nos interesa, lo que nos interesa son los procesos sociales, ¿no? Lo que nos interesa saber es por qué pasan determinadas cuestiones en lo que dice Bavier, a nivel de variables, no a nivel de individuos. Los individuos no son nuestros problemas, no es nuestro problema. En todo caso, los individuos hablan de cuestiones sociales. O sea, pero bueno, pasemos a otro así, o a otra compañera, así logramos dar la vuelta. ¿Quién sigue? Continúo yo, si le parece. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabiana. Mi nombre, bueno, es Fabiana Chiquetti. Yo resido en la localidad de Verabebú, al sur de la provincia de Santa Fe. Y el tema que estuve trabajando en los talleres refiere a la sociología, está enmarcado dentro de la sociología política y es el impacto de las elecciones PASO en la selección de candidatos en la localidad en la que resido. Yo tengo aprobado el taller cuarto, con examen aprobado, y del taller 5, como tenía que aprobar primero
el cuarto, no hice el examen, pero sí tengo regularizada la materia, o sea que voy a subir como documento el segundo parcial. Bueno, con estos comentarios, pero no me quiero extender así. La idea es que el encuentro no dure más de 1 hora, así que buenísimo. Este es un primer conocimiento de cada uno de ustedes. Sí. ¿Quién sigue? Hola, buenas tardes. Hola. No sé si se me escucha. Sí, Yo sí, se te escucha bien. Soy, Nancy Orler, soy de Resistencia Chaco y mi temática o el tema que elegí es el voto joven. Y yo tampoco, así como Luz, que comentó, yo tampoco rendí el final, así que bueno, no sé cómo haría si adjunto todo lo que tengo hasta ahora de lo que vine haciendo o... Sí, o sea, aprovechen la instancia, si bien falta poco tiempo, pero aprovechen la instancia para que esa entrega hasta el viernes sea lo más formalizada posible. Me refiero a, bueno, cuál es mi tema, cuál es mi objetivo hasta ahora, como lo tengo planteado, cuál es la información que vengo recolectando. Traten de trabajarlo para que les sirva y además para que empecemos a darle una versión. Ustedes cada vez que entreguen, esto es una aclaración importante, ¿no? Deben pensar que cada entrega que hacen es una entrega de un trabajo a un docente. Entonces, traten de darle la mayor formalidad posible para que eso sea algo legible y que cumpla con mínimas condiciones. Me refiero a que esté claramente redactado, a que esté bien escrito, a que si hay una referencia a un autor la cito abajo. Digo, no, estas cuestiones, yo lo veo en otros cursos, en otras clases que doy, de metodología también, tienen que ver con que hay cuestiones que son transversales. Ustedes no deberían poder salir de la facultad y menos de la carrera de sociología sin saber que todo texto tiene que tener una cita, que toda referencia debe estar abajo en la bibliografía, cómo citar, ¿no? Cosas que no te la enseñan en una sola materia, la tenés que ir viendo, ¿no? Entonces, por eso en el aula virtual tienen los manuales, tienen un ejemplo que doy ahí con el video de cómo escribir un antecedente, un marco teórico, ¿no? Entonces, no es apuntando ni a lo que dice la compañera Nancy, sino para que lo tengan en cuenta todos y todas. ¿Quién más sigue ahora? Nancy, entonces sí, presentá lo que te digo, con un avance, pero con esas condiciones. ¿Quién sigue? Sí, profe, o sea, yo presentaría el segundo parcial que estaría ya casi completo, me faltaría por ahí algunas cositas, pero es bastante completo el segundo parcial. Perfecto. Nancy, vos dijiste que tu tema es voto joven y voto joven y ¿qué más es el tema? La participación de los jóvenes sería de 18 años en Resistencia Chaco en 2023. Ese sería el tema específico. Bueno, ¿quién sigue? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, yo estuve trabajando desde el taller 4 y 5 en la violencia en el fútbol amateur en la ciudad de Paso de los Libres desde el año 2021 a la actualidad. Estoy intentando darle un enfoque cualitativo y hay un montón de referencia bibliográfica que, bueno, la que me estoy nutriendo, por ahí más de la parte del fútbol profesional. Y bueno, era un tema que me motiva a mí, tengo un gusto especial por el deporte, y bueno, como todos, o como la mayoría por ahí por el fútbol. Es algo que nos tira mucho a todos, ¿no? Bueno, buenísimo. Tenemos
tenemos un curso con una gran presencia de LEA. Está el Chaco, el Formosa, Corrientes. ¿Vos vivís en Corrientes, Pablo? Sí, profesor, y justamente estoy con un dilema. Yo soy de Misiones y hace varios años ya estoy viviendo en Paso de los Libres y hay grandes probabilidades de que a fin de año me vaya a Misiones a vivir y bueno, tendría que por ahí después hablarlo con ustedes, con la profesora Valeto, a ver respecto a la contextualización de mi tema, porque bueno, ya no podría ahí llevar adelante algún trabajo de campo para reforzar mi tema. Pero me gustaría mantenerlo, digamos, independientemente de si me voy a Misiones de vuelta a fin de año. Bueno, lo vamos charlando. Bueno, Perfecto. Bueno, ¿quién sigue? Hola, ¿sigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy de Paso de los Libres también. Mi tema es la participación de las mujeres en comedores municipales durante crisis socioeconómicas. En Paso de los Libres y tomé conocimiento de los últimos 2 años. No te escuché bien, Geraldine. Hola. ¿Podés repetir el tema? Sí, la participación de las mujeres en comedores municipales en Paso de los Libres durante los últimos 2 años. Eso sería. Bueno. Bueno. Me quedó la duda, Luz Dora. ¿Tu tema cuál era? Me habías dicho que estabas. No lo noté. Sí, profe. Bueno, el tema con el cual quiero trabajar ahora es un análisis histórico-sociológico, yo soy de Chaco, sobre la criminalidad juvenil y la justicia restaurativa. O sea, estoy armando en el marco teórico una parte, digamos, de teorías tanto jurídicas como sociológicas, combinando eso. Creo que con este tema sí ya voy a rendir los finales de los talleres que tengo pendientes y voy a continuar definitivamente, no voy a estar cambiando más de tema, porque me gustó este tema, hay mucho para abordar sobre esto. Últimamente acá en el Chaco también se está implementando mucho la justicia restaurativa y tengo los mecanismos y los modos como para poder trabajar tranquila, ya que terminé mi carrera, digamos, de Derecho, así que me viene bien ensamblar las dos futuras profesiones o los dos conocimientos que decidí estudiar, digamos. Bueno, buenísimo. ¿Quién Profe, falta? hola, Sí, profe. Edgar. Ahí Sí. quedó en el chat Aldana Flores, que parece que tiene problemas con el micrófono. Sí, buenas tardes, tengo problemas con mi micrófono. Bueno, Aldana Flores. ¿Alguien más hay alguno o alguna que haya quedado sin? Profe, Sí, sí, buenas tardes. buenas Analía tardes. Lescano de Resistencia. Y bueno, el tema que yo voy a seguir en el taller 6 sería la falta de acceso equitativo a servicios básicos de agua potable y saneamiento para todas las comunidades de Resistencia. Bien. Bueno, ¿alguien más que haya quedado? No. Bueno, entonces, somos unos 11, yo fui ¿Profe? tomando nota. Sí, Selva. Yo quedé, disculpe. Sí. Yo soy Selva, soy de la ciudad de Charata, de la provincia de Chaco, y bueno, en mi caso, en los distintos talleres he trabajado con diversos temas, pero me gustaría retomar ahora en este taller el tema que utilicé en taller 4, que es respecto a los factores psicosociales
que impulsan la participación de los jóvenes en política en el marco de las elecciones presidenciales. Eso era más. Bueno, buenísimo, Silva. Entonces, a ver, la cuestión es, voy a compartirles pantalla nuevamente, como no tendría viabilidad de hacer de hacer una evolución minuciosa cada uno en el mismo tiempo que da un encuentro virtual, digamos, la idea es justamente hacer un ejercicio, ¿no? Sobre el ejercicio justamente pensar, ¿no? Vamos a ir a un ejemplo. Están viendo el archivo Word, ¿no? No. Sí, yo sí Sí. puedo ver lo que está, Bien. lo que está en la pantalla, lo Sí, veo. profesor, se puede Sí, se ver puede. perfecto. Bien, vamos entonces. Ejemplo de tema, la compañera que no lo puede ver, bueno, capaz que en un ratito se le, bueno, porque compartir la pantalla por ahí le tarda un poco más, pero espero que pueda. Ejemplo de tema es la desnutrición entre los niños de la comunidad QOM de Formosa en octubre de 2022. ¿Es una investigación de ciencias sociales esta? Sí, profe, CPC. La pregunta ¿es una investigación de ciencias sociales? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Sí, es una investigación de ciencias sociales, responde a una problemática. ¿Qué dicen los demás? Me atrevería a decir que el recorte espacial es muy amplio. Formosa, la provincia es demasiado grande y después habría que definir también el tema del concepto de niño. Yo como abogado entiendo que el niño va de 0 a 18 años, entonces la franja etaria es un recorte muy amplio otra vez. Me parece que hay que hacer más recortes, puntualizar más y luego abordar el aspecto de la desnutrición relacionada con qué tipo de factores se va a analizar. Bien, bueno, ahí Edgardo opina eso. ¿Los demás qué opinan? Las demás. Sí, tal vez habría que aclarar niños entre qué edades. Y sí, También el coincido tema que del sexo, el desarrollo nutricional de un niño y de una niña tienen factores diferentes. Bien. ¿Los demás? la delimitación temporal creo que está bien, octubre 2022. Está Sí. delimitada temporalmente. Bueno, a ver. Este problema, tal como está planteado, podría ser tranquilamente un trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? O sea, tal como está planteado la desnutrición entre los niños de la comunidad QOM de Formosa en octubre de 2022, es un ejercicio, ¿no? Todo depende justamente, lo que nosotros estamos buscando es a partir de un ejemplo poder pensar. Yo escuchaba los temas que ustedes fueron planteando, cada uno, y en varios de los que fueron planteando hay un problema de la claridad y la especificidad. Entonces, cuando se plantea, y como el objetivo de este encuentro no es puntualizar, porque eso nos correría del eje, que es que todos se lleven algo, o que todos se lleven algo de este encuentro, la cuestión es, no cualquier tema, porque yo podría también plantear la pavimentación de calles en la localidad de Las Lomitas, como el compañero ahí de Formosa, o el saneamiento cloacal bueno, y planteados así, en este caso vamos al ejemplo de la desnutrición entre los niños de la comunidad QOM de Formosa, y podría tener
algún elemento social en alguna parte, claramente, es un problema social, como decía el compañero Edgardo, sí, es una problemática, claramente, pero por ser problemática no implica que estemos hablando de una investigación en ciencias sociales, que para que sea una investigación en ciencias sociales tengo que tener algo que dicen las autoras que tenemos para el primer encuentro y que vamos a empezar a adelantarlo ahora porque el tiempo es tirano, ¿no? Que es que tiene que haber una teoría, ¿no? Una teoría. Entonces, tiene que haber una teoría. Una teoría que sea una teoría no del campo jurídico, del campo médico, ni del campo, no. Una teoría que sea del campo de las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, yo lo podría plantear como un modo de ejemplo, ¿no? No lo tomen como algo lineal, sino que, por ejemplo, prejuicios alimenticios en torno a la desnutrición en los niños, y acá podríamos especificar que hicieron muy buenas observaciones tanto Edgardo como la compañera. En los niños, por ejemplo, uno podría decir, no sé, esto es antojadizo, pero podríamos decir, los niños de 5 a 12 años, y acá copiamos todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué elemento común nosotros tenemos que identificar? Y que esto ya para sacarle la ansiedad a la cuestión, o sea, la teoría no se da inmediatamente. En todo caso, lo que ustedes vienen haciendo con más o menos suerte en los talleres previos, o con más o menos empeño, digámosle también, es buscar su teoría. Por eso no es que de o sea, yo escuché distintos temas y algunos necesitan ganar mucha mayor precisión, ¿no? Entonces vamos sumando algunas cuestiones para la delimitación del tema. Un tema debe tener, para que sea una investigación en ciencias sociales, tiene que tener una teoría de las ciencias sociales. Voy a poner el acento porque si no ya empezamos mal por casa. Teoría de las ciencias sociales. Debe tener, esto es común a todo campo de conocimiento científico, debe tener precisión. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo hable de prejuicios que hable de estigmatización, ¿no? O sea, la decisión sobre qué concepto, pero además, si hablo de, como decía recién Edgardo, por ejemplo, no es lo mismo hablar de niños que de adolescentes. No es lo mismo hablar de juventudes que de adolescencia. ¿Por qué? No porque eso esté normativamente establecido en la ley tanto, porque eso puede estarlo y es un dato importante para mi justificación. Lo voy a decir así despacio como para que vayamos siguiendo las partes. Sino, ¿por qué? Porque yo, desde mi abordaje, decido tomar, por ejemplo, la definición de juventudes. O por ejemplo, el compañero que hablaba, solo para tomar un ejemplo, ¿no? Que el compañero que tomaba el caso del fútbol y la violencia amateur. Bueno, no va a ser lo mismo que él. Les doy un ejemplo muy burdo, pero decide hablar de barra brava o de hinchas violentos, digamos. No sé, son como distintas. Cada una de las palabras que uso en mi tema, las debo pensar y las debo buscar y las debo precisar en base a una búsqueda justamente de que la idea sea lo más clara posible. Entonces, cuando ustedes escriben su tema, por más que, como les decía, sacando la ansiedad, puedan no tener del todo claro su marco, su teoría, o sea, ¿cómo diría? A ver quién se anima a decir qué entienden por teoría. ¿Qué entiende por teoría cualquiera el que se anime o la que se anime? ¿Qué es la teoría? Edgardo, a ver, ¿qué entiende Edgardo? La teoría es una rama de la ciencia que estudia las conductas humanas, hablando de la teoría social.
Digamos, en las ciencias sociales no es una rama, es componente inevitable de hacer ciencias sociales, digamos. Y digamos que en toda ciencia hay alguna teoría. ¿Por Profe, qué? Sí, a ver quién. una base sobre la que nos apoyamos para dar nuestros argumentos. Una base, bien. Entonces, la teoría, ahí, por lo que se hizo una base, la teoría, y esto lo vamos a decir bien, bien llano, la teoría es cómo veo la realidad, qué lectura hago de la realidad. Si yo entiendo que, por ejemplo, los prejuicios son aquellas ideas establecidas de manera colectiva que llevan a que las personas previamente a tener relación con las otras ya tengan una idea sobre cómo se comportan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una definición. Si yo entiendo que eh, solo como para dar un ejemplo, y un ejemplo muy burdo, que porque los pajaritos cantan, el sol sale, eso es una teoría. ¿No? Toda ciencia tiene su teoría. Las ciencias sociales tenemos determinadas teorías, la física tiene la suya, la química tiene la suya, tienen explicaciones de por qué suceden las cosas o explicaciones de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, mi teoría son los cristales con los cuales yo elijo leer la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre... Ahora la pregunta sería, ¿y esto que estamos charlando es una charla que está intrínsecamente ligada con los textos que tenemos para la clase 1? ¿Les parece que el sentido común tiene teoría? O sea, lo que piensa Doña Rosa sobre por qué valen caro las cosas, o lo que piensa mi viejo sobre por qué ganó Boca, o lo que piensa... ¿Tienen teoría, no tienen teoría el sentido común? No, o sea, la teoría es un conjunto de conocimientos que me permiten abordar una determinada problemática. Bueno, en el caso A ver, de, la pregunta es otra. La pregunta es otra. Eso ya lo pasamos. Está o bien sea que igual lo que no, decís. La pregunta es otra. ¿El sentido común tiene teoría o no tiene teoría? ¿El sentido común tiene teoría o no tiene teoría? Esa es la pregunta. Lo otro está bien, sí, va en la línea de lo que veníamos charlando. sí. A ver quién se anima. ¿Quién se anima? Sí, sí tiene. Sí tiene. A ver quién dijo. Vamos. Carlos. Pablo. Ah, Carlos. Carlos. Sí, ¿por qué tiene? A ver. Porque sería como una observación o algo que estamos haciendo de una cosa. Claro, el sentido común tiene teoría porque esto lo diría Alfred Schutz, ¿no? Un fenomenólogo, un sociólogo de la fenomenología. ¿Qué dice? Las personas necesitamos tener determinadas afirmaciones para nuestro día a día que son teoría. Pero ¿cuál es la diferencia de la teoría social, de las ciencias sociales, la teoría científica, uno podría pensar para otros campos, con la teoría del sentido común? Que nosotros tenemos determinadas reglas y procedimientos, una metodología, y buscamos construir conocimiento, a ver si nos afirmamos sobre algunos peldaños. Entonces, la Doña Rosa piensa que la carne sube porque el verdulero, el carnicero se queda con un porcentaje, y quizás algo de razón tenga, ¿no, Doña Rosa? Pero eso es una construcción de conocimiento del sentido común. ¿Qué hacemos los sociólogos o los cientistas sociales? Esa teoría, que es lo que dice Babier, dice, uno puede tener como orígenes la tradición, ¿no? O la autoridad de conocimiento. Bueno, nosotros no tenemos ninguno de esos orígenes. Nuestros orígenes es un determinado método que hace que yo pueda, por ejemplo, decir, si mi afirmación es que las hinchadas de fútbol tienden a
ejercer violencia, dado que hay un vínculo político explicitado con la dirigencia tal cosa y tal otra, no sé, estoy diciendo como y que esa violencia a su vez construye una legitimidad hacia las otras hinchadas, estoy diciendo como un ejemplo, todo eso lo tengo que comprobar, lo tengo que probar, y no es una prueba al estilo normativo, es una prueba al estilo de con procedimientos empíricos y una metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología es la construcción justamente de determinados procedimientos que me permitan generar una evidencia. Yo logré, a partir de juntar entrevistas, darme cuenta de que la mayoría tiene temor a la policía porque la policía ejerce determinados procedimientos, ¿no? ¿Se entiende lo que se entiende a la conclusión a la que queremos llegar? Entonces, todo este intercambio que venimos teniendo es para decir, sí, y esto es lo que dice Bavier, sí, el sentido común tiene sus explicaciones y no son desvalorizables, son otro tipo de explicaciones, diría Freire, que un pedagogo brasileño, diría, es un conocimiento tan valioso como el científico, pero bueno, nosotros estamos en la universidad, entonces estamos queriendo construir un determinado tipo de conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las características de ese conocimiento? Ahí tiene un procedimiento, se basa en antecedentes, discute con esos antecedentes, construye un marco teórico, parte de los contenidos que habrán visto en las materias más vinculadas al conocimiento científico, ¿sí? Pero esta materia está vinculado claramente a eso. Edgardo, vamos a tratar de seguir porque si no nos llegamos ya son -10. Si, en todo caso, si viene a cuenta después, lo vemos, ¿sí? Dale, profe, dale, gracias. Pero no, seguramente salga porque todo esto que estamos charlando viene de la mano de lo que vamos a ver. Entonces, y por ahí hoy nos queda una cuestión sin tocar, ¿no? Porque me parece más interesante que tengamos intercambios y que se choque contra un ejemplo y que lo podamos revisar que no. Entonces, tenemos el texto de Bavier para la clase 1, no sé si pudieron verlo, pero básicamente él dice, el conocimiento es convención, la base de conocimiento es el acuerdo, la convención. Y esto que charlábamos hoy, hay veces que tenemos determinadas convenciones socialmente, y entonces, ¿de qué trata este capítulo de Bavier? El capítulo de Bavier lo que trata de decir, bueno, ¿cuáles son las particularidades del conocimiento científico en ciencias sociales? Entonces, esas convenciones, por ejemplo, que me dicen que, no sé, que hay que pegarle a los nenes porque así aprenden cómo hay que comportarse, ese es un conocimiento, sí. Y si yo lo repito, estoy siguiendo esa convención, ¿no? Entonces, hay dos fuentes importantes de conocimiento, de tipo no directo, la tradición y la autoridad. Entonces, nos proporcionan muchas veces, dice Bavier, un punto de partida para nuestras investigaciones, pero pueden ser un punto equivocado que nos lance en direcciones incorrectas. O sea, ¿por qué? Volvemos sobre lo mismo, nosotros no estamos haciendo una carga valorativa sobre lo que piensa el sentido común, sino que nosotros construimos otro tipo de conocimiento. Entonces, podemos partir de, por ejemplo, la premisa de que, no sé, vamos a otro ejemplo, que no sé, vamos al ejemplo de que la violencia entre las familias se da por falta de autoridad de los padres. Bueno, yo puedo decir, estoy diciendo como un ejemplo burdo, no lo tomen como, sino como de lo primero que me surge en el momento. Pero digo, si yo tomo como premisa esa, yo puedo partir de esa premisa, pero para discutirla y para ver si mis preconceptos y justamente la tradición no me está llevando por caminos incorrectos. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, hay determinados procedimientos en el conocimiento científico. ¿Cuáles son? Empezar a buscar los antecedentes sobre la temática, construir una teoría en base a sus antecedentes, elegir una determinada metodología, llevar adelante un trabajo empírico y a partir de ese trabajo empírico construir la evidencia acerca de qué pasa con esa afirmación que tenía. Y quizás ya en las primeras lecturas, a partir de, por ejemplo, la violencia intrafamiliar y los orígenes de esa violencia, yo me encuentro con que la mayoría de los autores dicen que hay determinados prejuicios que dicen que eso es porque no hay autoridad.
¿no? Entonces ahí ya empiezo a problematizar esa lectura. Entonces, los fundamentos de las ciencias sociales tienen dos pilares, dice Babiel: la lógica y la observación. La lógica, ¿con qué tiene que ver? La lógica es toda la parte de lo teórico, ¿no? O sea, esa es la lógica. Y de los procedimientos que tengo que seguir. La observación es el análisis de los resultados que me da el campo. Entonces, esos dos pilares se relacionan con tres aspectos principales de la empresa científica en general: la teoría, la recopilación y el análisis de datos. Si yo recopilo datos y no tengo teoría, ¿qué me puede pasar? Si yo, o sea, si yo salgo con una entrevista y no tengo teoría, ¿qué me puede pasar? Si yo salgo con una guía de entrevistas de preguntas, ¿no? Y le voy a preguntar a doña Rosa por qué piensa que los políticos son todos no preguntaría esto, pero en una encuesta yo podría poner una pregunta prejuiciosa, ¿no? Pero ¿por qué los políticos consideran que hay políticos que son deshonestos? Pero si yo tengo esas preguntas y no tengo teoría, ¿qué me puede pasar? Me va a pasar No es que tiene, no, no tiene sustento, no tiene sustento las respuestas. a ver, explayate, no sé, no te puedo ver, no puedo ver quién lo dijo, pero explayate, si podés. ¿Cómo sustento? A ver. Si uno hace preguntas, pero no tiene una teoría de fondo en lo cual uno puede sustentarse, no tendría tampoco en sí digamos, una respuesta objetiva o algo en lo cual pueda fundamentar su investigación. Sí o sí, para partir, digamos, en una encuesta o una pregunta, tenés que tener una estructura de teoría para poder afirmarte. Claro, a ver, vamos por ahí entonces. Si uno no tiene teoría, y le volvemos a decir, para sacarle la ansiedad a esto, la teoría no viene construida, la construyo yo en función de qué, de buscar antecedentes. Ah, mi tema es la violencia en el fútbol, voy a buscar, por ejemplo, no sé, acá para el compañero Pablo, que muy poco conozco de ese campo, pero puede ir a buscar a Pablo Alabar, se puede ir a buscar gente que ha trabajado eso, pero digo, entonces tengo que empezar a buscar antecedentes. Y ahí, con los antecedentes que no son el trabajo que salió en la revista El Gráfico, digo, para temas futbolísticos, ¿no? Pero y en el diario, no. Eso no es antecedente. Los antecedentes son los trabajos académicos. Vamos a plantar ese pilar. Entonces, lo que decía recién la compañera, efectivamente, si yo no tengo una teoría clara, que como decíamos, le sacamos la ansiedad, la tienen que ir construyendo. Si yo no tengo esa teoría clara, los resultados, primero, las preguntas que haga no van a ser claras, porque no estoy sabiendo qué quiero preguntar. Y lo segundo es que no lo voy a poder analizar. O sea, por eso, y acá nos adelantamos a lo que plantea la autora Ruth Sautou, que está la teoría es el hilo conductor de mi investigación. ¿Qué quiere decir el hilo conductor? A partir de la teoría se delimita mi metodología, o sea, qué preguntas, por ejemplo, van en el cuestionario, por qué elijo tales preguntas y por qué no otras, por qué uso tal palabra y por qué no otra. Y el otro elemento es que de mi teoría se desprenden los objetivos, la pregunta de investigación, o sea, por eso es el hilo conductor. De la teoría se desprende la metodología y el análisis posterior y la pregunta y el objetivo. Entonces, la teoría científica tiene que ver con lo que es, no con lo que debería ser. Y esto me parece un pilar fuerte por algunos de los temas que ustedes fueron planteando como problemas de investigación. Profe, A mí no, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con los temas que son totalmente innovadores, que carecen de antecedentes? Muy buena pregunta, buenísima. Igual no soy yo quien para juzgar si está buena la pregunta. A mí me pareció muy buena. A mí sí. Me parece muy buena, sí, Edgardo. ¿Por qué? Porque cuando esos temas que están en el límite uno tiene que plantear, ya empieza planteando que su diseño de investigación es de tipo exploratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy poco trabajo hecho sobre su tema específico. Entonces, ahí quizás uno retome algún artículo de revista,
uno retome de una revista que no sea científica, digamos, uno retome lo que dice la legislación, y uno construye un poco la teoría, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, es como investigar el aleteo de la teoría del aleteo de la mariposa y el efecto. Claro, no, no entiendo el ejemplo, pero digo, para los temas poco investigados, porque el aleteo de la mariposa yo entiendo que un físico podría decir mucho sobre eso y yo no, pero a lo que voy es el tema de... Hay un montón de temas, por ejemplo, no sé, toda la cuestión de género, hace 7, 8 años estábamos en otro punto de conceptualización, ¿se entiende? No Entonces... ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hace muy poco acabo de leer un libro que está muy bueno, que lo recomiendo, que se llama Etnografía Digital, y que habla de todo lo que tiene que ver con la parte de redes sociales y todo lo que se da en el ámbito digital. Y ahora a mí me interesaba hacer algo, bueno, bastante pretencioso, tal vez como estudiante de sociología, pero le quería dar una vuelta de tuerca más y poner la inteligencia artificial, cómo influye en esto. Porque si creemos, o sea, por lo poco que leí y hablé con varios ingenieros en sistema, la inteligencia artificial interfiere en las relaciones sociales que tenemos en la parte de redes sociales, y no de forma aleatoria, sino de forma intencional. Bueno, me parece que es un tema súper complejo, pero por eso le preguntaba si un tema tan nuevo como este, del cual yo no he visto ningún tipo de trabajo, estuve buscando en Cielo, en bibliotecas de Claxo, de Flaxo, incluso de la UTN, no hay antecedentes que mezclen las dos ciencias. Sí, no, tranquilamente, o sea, esto es en base a lo que decía, lo que dice Edgardo, vamos a tomar no el ejemplo, sino todo tema es plausible de estudiarse por las ciencias sociales siempre y cuando yo lo aborde desde un abordaje justamente o desde un marco conceptual y analítico de las ciencias sociales. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos hoy, vamos al ejemplo. Entonces, a desnutrición, ¿qué le sumamos? Porque desnutrición pura, yo puedo decir que para que haya desnutrición, la enfermería me dice que con tal peso y tal talla, si hay un nene de tantos años que tiene tal peso y tal talla, está desnutrido. ¿Se entiende? Eso lo podemos sacar. Pero ese no es un problema, o sea, si bien es un problema social, no es un problema de ciencias sociales, tal como está planteado. Entonces, yo le agrego el análisis de las representaciones sociales, de los prejuicios, de las interpretaciones, de los estigmas. Ahí ya estamos entrando en un campo de lo social. El ejemplo que vos decías de la inteligencia artificial, si yo me meto a problematizar, por ejemplo, qué sucede con la inteligencia artificial y las relaciones sociales entre jóvenes y demás, ahí ya estoy entrando en otro campo, ¿no? Y yo creo que debe haber algo escrito, a pesar de que no sea mi campo de especialidad. Yo supongo que sí que debe haber algo escrito, pero por eso, cuando uno va eligiendo un tema, esto pasa lo que dice Sampieri. Uno tiene que pasar de una idea vaga a ir ganando mayor precisión. ¿Y cómo se gana precisión? Se gana precisión haciendo búsquedas lo más precisas posibles en repositorios como lo que nombraste, y en todo caso lo que puede pasar es que sea un tema, como decíamos hoy, que sea de tipo exploratorio, o sea, hay muy poco escrito sobre el tema en investigaciones científicas, ¿sí? Y eso puede pasar. Entonces, ¿ahí qué hago? Y bueno, ahí mi investigación va a tener algunas partes que van a ser más hipotéticas, sin posibilidad de tener una base tan fuerte, porque ¿cuál es la base de conocimiento científico? La base de conocimiento científico es la acumulación de conocimiento. O sea, se acumula conocimiento y esa posibilidad de acumulación es la que implica que vamos avanzando en algún lugar de ese conocimiento. Todo conocimiento previo puede ser refutado, pero para que esa refutación se dé, tiene que haber existido un conocimiento previo. Si yo parto de que no hay conocimiento previo específico, entonces de alguna manera va a ser más endeble mi afirmación porque no tengo problematizaciones previas. Entonces, como para terminar con lo de Bavier, bases sobre las cuales las ciencias sociales nos permiten formular teoría. Primero, debo buscar constantes sociales, o sea,
esta pregunta que me hacía una de las... no, es la segunda parte de eso. Pero, ¿qué debo buscar? Debo buscar regularidades. ¿Qué quiere decir regularidades? Por ejemplo, si uno lee a Bourdieu, Bourdieu lo que dice es, de tal a tal año, en Francia, la educación, tener un título universitario permitía tal ascenso social. Y eso es busco una regularidad, ¿se entiende? Entonces, volvemos sobre lo que habíamos dicho hoy en una definición muy llana de teoría. Teoría es mi afirmación sobre la realidad, sobre qué sucede en la realidad. Un paso más sería por qué sucede, ¿no? Y ahí ya tengo una teoría que busca una causa y un efecto, ¿no? Pero son los cristales, la forma de ver la realidad que yo asumo, mis cristales para ver la realidad. La otra cuestión es, para formular teoría, debo partir de grupos, no individuos. O sea, a mí me puede interesar el testimonio de una persona, pero en tanto habla de un proceso, no de esa persona en sí, ¿no? Entonces, si yo voy a ver, por ejemplo, la forma en cómo la inteligencia artificial influye en los vínculos afectivos entre los jóvenes. O sea, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, no es que voy a poner eso en el nombre de Pedro Vázquez, que es el joven que entrevisté. No, Pedro Vázquez me permite hablar sobre o sea, busco entrevistar a distintas personas para hablar sobre un proceso social. Entonces, vuelvo a decir, parte de la ética de un investigador social es no ponerle nombre y apellido, porque nosotros no estamos en el mundo del periodismo, estamos en el mundo de las ciencias sociales, sin denostar ningún campo, son campos distintos, como tampoco, o sea, tenemos que ubicar qué es lo que pretendemos con esto. Pretendemos saber cómo es la vida de Pedro, de Juan, y puede ser importante para lo que se llama la técnica de la biografía. Eso podría ser interesante, pero el nombre no me va a ser interesante, porque yo lo que quiero es hablar acerca de los procesos sociales. Y el lenguaje de las variables. ¿A qué se refiere por esto? O sea, a mí lo que me interesa es justamente ver cómo se comportan, por ejemplo, los prejuicios, cómo se comportan las representaciones sociales sobre la sexualidad, o sea, son variables, no son individuos, son aspectos. ¿Qué es una variable? Es un aspecto de un individuo o de un grupo social. Lo que pasa es que yo no voy a tomar el individuo, voy a tomar a muchos individuos o algunos individuos, porque en la cualitativo tomo a uno o dos, no importa el número, pero entonces tomo aspectos de eso, tomo sus prejuicios, tomo la violencia simbólica, o sea, estoy tomando aspectos, ¿no? Y esto es lo importante. Entonces, en realidad ya se nos fue, ya estamos en las 7, casi 10, entonces lo que les voy a proponer es próximo encuentro sincrónico es el jueves 26 de septiembre, o sea, falta un tiempo. Entre medio, ¿qué es lo que qué es lo que va a suceder? Es que ustedes, y junto con la profesora Raquel, lo que vamos a hacer entonces es avanzar sobre los trabajos del taller, ¿no? Entonces ustedes van a ir avanzando. Ya tuvimos varias aclaraciones a sus casos particulares, pero la idea es que el encuentro de hoy, donde dijimos, bueno, hay que tener precisión, hay que buscar que el tema sea un tema desde una perspectiva social, de la teoría social, etcétera, etcétera, todos los elementos que fuimos viendo, los tomen al momento de hacer su entrega. Y que en todo caso, si para el viernes no llegan a incorporar todo, es una primera entrega que va a tener devoluciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos por un lado las evaluaciones más de los contenidos del taller y paralelamente a esas evaluaciones que van a tener en el aula virtual, también tienen que ir subiendo, vamos a tener un espacio de intercambio sobre sus trabajos, ¿sí? Sobre sus trabajos de investigación. O sea, el taller tendría como objetivo aportar justamente al desarrollo de sus tesinas. Entonces, bueno, si no les queda ningún comentario que hacer o duda, esta clase igual de este encuentro sincrónico va a quedar colgado y bueno, y vamos Profe, charlando. Sí, Edgar. bueno, primero, no, excelente la clase.
y quiero agradecerle porque sé que hay un escrito ahí en la facultad, a fin de no sonar chupamedias ni nada, pero comparto el escrito que subieron todos los docentes, porque yo también fui docente de nivel medio, y bueno, le agradezco que esté dando clases aún en estas circunstancias tan difíciles para ustedes. Gracias, Edgardo, porque lo pensé decirlo, pero como era tan corto el tiempo, pero sí, estamos en una situación muy compleja y sin embargo defendemos la universidad y la universidad pública y gratuita, así que gracias por traer a colación, porque lo pensé en traerlo, de hecho el año pasado tuvimos espacio para debatir sobre eso. Y sí, estamos en una situación bastante crítica con respecto a los salarios y al presupuesto para la universidad. Por suerte, después de la lucha, más que por suerte, por la lucha que hicimos, se logró incorporar presupuesto para el funcionamiento básico. Y ahora el 80% del presupuesto universitario lo representan los salarios. Y no tienen actualización, como ustedes saben. Y si no saben, se los comento, así que estamos en una situación crítica y depende un poco no solo de nosotros, sino de todos y de todas que cuidemos y defendamos la universidad, que es, al fin y al cabo, parte de la posibilidad que nos da nuestro país. Gran parte de las trayectorias de nuestro país están explicadas porque hay una universidad pública gratuita. Sí. Le pido a todos los compañeros que, por favor, compañeros sin connotación peronista ni nada, sino compañeros de clase, que por favor entre sus redes defendamos esto y hagamos público para ayudarlos a ustedes y ayudarnos a nosotros mismos también, de que nuestra Universidad del Chaco necesita el apoyo y que se visibilice esto porque es justo y está bueno que ustedes tengan un buen sueldo porque nos dan una excelente educación. Bueno, me parece muy bueno el comentario y eso, es necesario que estemos activos porque en realidad el rol docente es provisorio. Yo también fui estudiante y más allá del rol, lo importante es cuidar la universidad y estamos en un momento en el cual está puesta en jaque la universidad pública. Así que bueno, es compartir, movilizarse y entiendo que por ahí la modalidad de virtualidad puede hacer que esto nos parezca lejano, pero tenemos que hacer algo ahora porque es el momento, ¿sí? Les mando un saludo a cada uno y cualquier cosa, ya saben, tenemos el mail de los docentes y el chat para mandar mensajes. Buenas noches. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chao, buenas noches.